vuelta con su edición estelar de Next Noticias y después de varios intentos de proyectos de ley relacionados con educación sexual, pues esta semana por fin se logró aprobar en tercer debate la propuesta del diputado independiente Gabriel Silva, que se encuentra con nosotros ahorita en este momento en el noticiero estelar de Next Noticias. Diputado, bienvenido. ¿Qué tal, Made? Buenas noches a ti y a todos los que sintonizan. Un gusto compartir con ustedes un poco sobre esta noticia. Por favor, cuéntenos en qué consiste estos proyectos anteriores. Habían traído mucha polémica, nunca se llegaba a un acuerdo, todas las personas involucradas y sectores, pues siempre había un tema de discordia que no se lograba avanzar, ni siquiera de un segundo debate en la Asamblea. Ya se aprobó en tercer debate, espera la sanción entonces del presidente de la República. ¿Qué tiene este proyecto de distinto y cómo aporta a la prevención y a la educación sexual en nuestro país? Por supuesto, Made. Mira, yo creo que todos los que sintonizan en algún momento han leído o escuchado esas noticias que dan mucho dolor de una niña de 8 años que fue abusada sexualmente y que ahora es mamá, o un niño de 11 años que termina siendo papá y a la vez está jugando a ser papá, o inclusive el incremento de las infecciones de transmisión sexual y el VIH-Sida que se da en todas partes del país. Estos son problemas reales que pasan en Panamá, las infecciones de transmisión sexual, el abuso sexual, los embarazos en menores de edad. En Panamá, todos los días, 29 menores de edad quedan embarazadas, están embarazadas. Y eso es algo preocupante, porque los embarazos en menores de edad, el abuso sexual, la infección de transmisión sexual, tienen consecuencias profundas a nivel social, a nivel económico, a nivel de educación. Una niña de 7, 8 años que queda embarazada se le dificulta posteriormente su educación primaria, secundaria, universitaria, y por eso se le dificulta conseguir un trabajo. También eso tiene un impacto en la salud física y en la salud mental. Es decir, esta problemática la hemos visto a lo largo y ancho del país, cada vez está más latente y algo hay que hacer. Y eso es lo que busca este proyecto de ley, educar a los niños, a las niñas y a los adolescentes en cosas básicas, como por ejemplo, respetar tu cuerpo, respetar el cuerpo de los demás, entender por qué un embarazo precoz, un embarazo en un adolescente puede ser problemático, cuáles son sus consecuencias, entender cuáles son las infecciones de transmisión sexual y por qué pueden ser difíciles y duras para tu salud, entender qué es un abuso sexual, cómo reportarlo, cómo denunciarlo, cómo reconocerlo. Es decir, son cosas que todos los panameños, independientemente del partido, de la ideología, de la religión, o no religión, podemos estar de acuerdo, que esos son problemas que hay que atender, y son cosas que hay que enseñarse. Y el programa lo que busca es eso, enseñarle a los niños, a las niñas, adolescentes, en los colegios y en los centros penitenciarios también, educación sexual científica, sin ningún tipo de indoctrinación. Yo creo que este proyecto de ley también ha avanzado y ha sido aprobado en la Asamblea Nacional por varias razones. Primero, porque fuimos supremamente claros y transparentes en la redacción del proyecto de ley, usando palabras que no se malinterpreten, siendo estrictamente científicos y enfocándolo en 3 problemáticas, las que ya mencioné: embarazo precoz, infección de transmisión sexual y abuso sexual. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque nos damos cuenta que ningún panameño puede decir que eso no es un problema. Pero por otra parte, también este proyecto de ley tuvo un buen futuro. ¿Por qué? Porque estamos cada vez los panameños y la Asamblea Nacional más conscientes de que esto es algo que no se puede, no nos podemos quedar con los brazos cruzados como país. Claro. Así que por fortuna se aprobó en tercer debate, reitero, estrictamente científico, sin ningún tipo de indoctrinación y también involucrando a los padres de familia en el proceso. Se les notificará qué se está enseñando, cuándo se está enseñando, ellos pueden supervisar, en fin, es un proyecto que involucra a todas las partes en este proceso importante. Y menciona muchas cosas interesantes y hablemos primero de quiénes entonces serían los encargados de brindar esa docencia y quiénes serían luego los que le enseñarían eso a los niños, porque obviamente las polémicas que se encontraron en otros proyectos era quién iba a ser el responsable, qué tipo de tacto, docencia iba a tener esa persona para enseñarle a los hijos. También algo indiscutible, que los padres de familia, a pesar de que en realidad en la mayoría de los hogares panameños no se habla de educación sexual, siempre estaba el temor o el inconveniente de decir yo no quiero que otro le enseñe a mi hijo qué debe hacer o qué debe conocer respecto a este proyecto. ¿Quiénes serían los encargados, diputado?
Claro, eso fue una pregunta muy importante y que pensamos mucho junto con el MINSA, junto con el MEDUCA, con el MIDES, con los padres de familia, porque por supuesto que es importante que la persona que le vaya a enseñar a esos jóvenes educación sexual tiene que ser una persona preparada, una persona que vaya a hablar en términos científicos y que no vaya a indoctrinar de ningún tipo. Lo que al final concluimos fue lo siguiente: los docentes son los que van a enseñar este programa, pero no van a ser cualquier docente, son docentes que van a tener más de 40 horas de capacitación científica en este tema. ¿Y por qué los docentes? Porque al final de cuentas los docentes son los que están más distribuidos a nivel nacional. Hay docentes en colegios públicos en las comarcas, en la ciudad capital, en Darién, en Chiriquí. Es decir, hay una distribución importante de docentes que no se ve quizás con el personal del MINSA. Entonces es importante que sean los docentes porque son los que más le llegan directamente a los estudiantes. Pero reitero, no cualquier docente, van a ser docentes que van a estar estrictamente preparados de forma científica en más de 40 horas con este curso. ¿Y Pero quiénes, también pero quiénes estamos van, involucrando diputado, al MINSA quiénes, en... disculpa que lo interrumpa, quiénes van a Dígame. capacitar a estos educadores o a estos docentes? Correcto. Ahí hay dos, y esa es la segunda parte de la respuesta. El MINSA va a estar involucrado en el proceso, es decir, van a haber doctores, van a haber personal administrativo científico que va a estar involucrado en el proceso. ¿Eso qué significa? Que va a ayudar a establecer cuál es el plan, cuáles son las enseñanzas, a detallarlas y también va a estar supervisando el plan. El plan anualmente, el programa se va a estar midiendo porque no queremos improvisar. Todos los años queremos saber qué se enseñó, cómo le fue a los docentes, cómo le fue a los estudiantes, si se ha reducido los embarazos, sino para ir mejorándolo poco a poco y para que realmente se pueda ver el impacto. Pero tercero, también van a estar participando los padres de familia. Como mencioné, se les va a notificar cuándo se va a tocar los temas, cuáles son los temas que van a tocarse y también se les van a dar talleres y seminarios a los padres de familia para que ellos puedan ampliar, si así lo desean, en la casa sobre estos temas. Tú bien lo dijiste, Made, en algunos hogares panameños, por fortuna, esto se enseña, pero en la gran mayoría de los hogares panameños, lastimosamente, no se está enseñando. Pero ¿cómo están aprendiendo los niños y las niñas y los adolescentes? Por el Internet, por Totalmente. ejemplo, por las películas, por ejemplo, por las redes sociales. Y las cosas que le están enseñando no son las cosas que tienen que ver con Por principios, el con amiguito de valores, con confianza también. comportamientos respetuosos. Así, exactamente, con amigos, comenzar a compartir Claro. experiencias, pero no es una educación científica, que es lo que el proyecto de ley propone. Claro, diputado, ¿cómo funcionaría esto? ¿Serían cursos? ¿Sería una materia dentro del pénsum escolar? ¿Qué duración tendría esto? ¿Cómo se va a distribuir también? ¿Desde qué edad, a qué niños se les va a dar estas clases, si se pueden llamar así, de educación sexual? Muy buena pregunta, Made. No es una clase únicamente, son diferentes temáticas que se van a enseñar a lo largo de la vida del estudiante. Es decir, no es una materia como matemáticas, no es que va a haber una materia de educación sexual. Van a ser diferentes talleres que se van a dar a lo largo de la educación de la persona. Eso es lo primero. Entonces, este tipo de enseñanza que se va a dar es una enseñanza, como te reitero, van a ser los docentes, va a ser a lo largo de la educación, pero también va a considerar la edad y la madurez de los estudiantes. Al estudiante que está en 12º grado, es decir, que tiene 17, 18 años, por supuesto que no se le va a enseñar lo mismo que al estudiante que tiene 11, 12 años. Hay temas de madurez que se están considerando y se va a enseñar dependiendo de la madurez y la edad de los estudiantes. Pero Entonces, yo creo a que es partir de qué edad, forma... diputado, ¿Perdón? a partir de qué edad del estudiante se va a impartir los talleres? A partir de secundaria se va a estar enseñando los diferentes talleres. Correcto. Ok, de séptimo grado sería, entonces a partir de séptimo Sí, grado. correcto. Ahora, este proyecto ya fue aprobado en la Asamblea Nacional, faltaría entonces la sanción, la sanción o veto por parte del presidente de la República. ¿Tiene usted información adelantada acerca de esto? ¿El presidente tiene conocimiento acerca de este proyecto de ley? ¿Ya sabe si puede haber una sanción próxima? Nosotros trabajamos este proyecto de ley en conjunto con el órgano ejecutivo, es decir, trabajamos con el MIDES, trabajamos con el MINSA, trabajamos con el MEDUCA. Entonces yo creo, y también nuevamente trabajamos con padres de familia, asociaciones cívicas, religiosas, no religiosas. Es un proyecto que es de país porque así lo merita, estamos hablando de nuestro presente y futuro.
Entonces yo creo y noté mucha voluntad y mucho interés y mucho apoyo de estas instituciones públicas. Y lo que he escuchado, lo que tengo entendido es que hay un interés bastante positivo, bastante alto por parte del presidente y del despacho de la primera dama. Eso a mí lo he escuchado obviamente de forma informal, conversando con diferentes funcionarios públicos, viendo algún tipo de entrevistas. El presidente de la Asamblea Nacional se comprometió a aprobarlo. Así que yo creo que hay un buen momento, hay bastante apoyo, es un tema que entiendo que le importa al órgano ejecutivo, así que yo por lo menos en este proyecto de ley estimo que sí se va a sancionar. Ojalá sea así, ojalá sea lo antes posible, pero tengo un buen sentimiento, tengo un buen feeling, como se dice, de que esto va a ser provechoso y va a ser positivo, Ahora, y va a entonces ser firmado por el presidente. luego de ser aprobada entonces por el presidente de la República, tendría que venir la implementación, ¿no? La reglamentación de la ley. Entonces, ahí es donde se demoraría para saber a partir de cuándo se puede implementar ya esta ley como tal. Correcto. Luego de que se firme por el presidente y ya quede como ley oficial de la República, viene una etapa de reglamentación. ¿Qué es la reglamentación? La reglamentación es este proceso donde ya es mucho más técnico, comenzamos a ver cómo esto va a implementarse de una forma más práctica, ¿verdad? Porque una ley no puede ser demasiado larga, no pueden ser 100, 200, 300 artículos. Se Claro. ponen principios generales, sin embargo, en la reglamentación se detalla mucho más. ¿Quién Y está la encargado de la reglamentación se tiene que reglamentación? en este caso va a ser, o sea, en la reglamentación se encarga el órgano ejecutivo, yo veo la participación del MIDES, del MINSA, del MEDUCA, pero también están invitados a participar y es importante que vayan y participen padres de familia, asociaciones cívicas, religiosas, no religiosas, docentes, porque nuevamente esto es un proyecto que debe ser de país y se tiene que consultar y apoyarse y hacer que venga, que nos una como país. Lo que ha pasado anteriormente, Made, y tú lo has mencionado, es que este tipo de proyectos, lastimosamente, ha dividido a muchas personas, ha dividido a muchas agrupaciones, ha dividido a la sociedad. Y por fortuna este caso no fue así. Logramos, por suerte, con mi equipo y con otros, consensuar, trabajar en equipo y creo que al final, como te dije, yo creo que la razón por la cual esta ocasión se aprobó es que fuimos estrictamente claros en lo que busca y es que no importa si eres el más religioso, la menos religiosa, el más político, el de X partido o Y partido, adulto mayor o joven, todos podemos estar de acuerdo que hay que hacer algo con los embarazos de menores de edad, con el abuso sexual y con las infecciones de transmisión sexual. El proyecto no va a reducir esto y no lo va a eliminar al 100%, porque eso es irreal, Claro. pero sí es una de las herramientas más importantes científicamente comprobadas de reducirlo. Por supuesto que hay otras cosas que hacer. Vamos a endurecer penas, vamos a asegurar que la justicia para los abusadores sexuales sea rápida, sea transparente, sea certera. Eso hay que hacerlo, por supuesto. Pero cuando llega la justicia, ya el hecho pasó, ya esa Claro. niña de 8 años fue abusada, ya ese niño de 12 años fue abusado. Lo más importante no es la pena, lo más importante es que no Que no suceda. suceda, ¿Y cómo claro. hacemos que no suceda? Parte es prevención y Prevención. parte es educación. Claro. Diputado Silva, gracias por acompañarnos hoy en el Noticiero Estelar de Next Noticias. Que tenga buenas noches. Gracias a ti, Made. Buenas noches a todos. El diputado proponente Gabriel Silva explicándonos en qué consiste este proyecto de ley que ya fue aprobado en tercer debate en la Asamblea Nacional acerca de educación sexual, que busca un poco disminuir esos embarazos en menores de edad, prevenir también estos embarazos y abusos sexuales en menores.